En un mundo que ha logrado avances impresionantes en la lucha contra enfermedades infecciosas, podría parecer impensable que ciertas patologías, que alguna vez fueron erradicadas o controladas, pudieran regresar. Después de todo, la humanidad ha vencido a enfermedades que anteriormente devastaban a millones, y las tasas de vacunación mundial han alcanzado niveles nunca antes vistos. Sin embargo, existe un fenómeno que podría revertir décadas de progreso en salud pública: la desinformación, amplificada por plataformas como TikTok. Aunque las redes sociales ofrecen un sinfín de beneficios, su capacidad para propagar información errónea y pseudocientífica representa un peligro significativo para los logros alcanzados en la medicina moderna. Es esencial entender cómo las redes sociales pueden influir en nuestra percepción de la salud y, más aún, en nuestras decisiones sobre la prevención de enfermedades. Las plataformas como TikTok, con su formato rápido y dinámico, han permitido que la información se difunda a una velocidad sin precedentes. Y aunque muchas veces esta información es valiosa y educativa, también ha sido terreno fértil para la propagación de mitos y teorías sin evidencia científica. En este contexto, los movimientos antivacunas y las teorías conspirativas que rechazan el conocimiento médico tradicional se han multiplicado de forma alarmante. Por desgracia, estos movimientos no solo se alimentan de desinformación, sino también de un atractivo irresistible: la sensación de que tienen el control sobre lo que ocurre en sus cuerpos, pero en realidad están poniendo en peligro a la sociedad en general. Tomemos como ejemplo el regreso de enfermedades como el sarampión, la difteria o incluso la polio, que han resurgido en varias partes del mundo, a pesar de que en su momento fueron consideradas erradicadas o controladas. Los brotes de sarampión en 2019 en países como los Estados Unidos, que anteriormente había logrado eliminar este mal, fueron un claro indicio de la falta de confianza en las vacunas, alimentada en parte por campañas de desinformación que circularon en redes sociales. TikTok, con su enorme alcance, se ha convertido en una plataforma donde los mensajes antivacunas, sin bases científicas, encuentran un público receptivo, especialmente entre jóvenes y adolescentes, quienes están más expuestos a este tipo de contenidos. Lo que sucede en TikTok y en otras redes sociales no es solo un fenómeno aislado, tiene repercusiones reales en la salud pública. El hecho de que miles de personas puedan ver, compartir y comentar videos que rechazan la vacunación o promueven terapias no comprobadas crea un entorno donde la confusión y el miedo sustituyen a la confianza y la ciencia. La falsa creencia de que las vacunas son peligrosas o innecesarias se ha visto reforzada por influencers que, sin ninguna formación científica, difunden mensajes que contradicen décadas de estudios y pruebas científicas rigurosas. La constante exposición a estas ideas erróneas pone en riesgo no solo a los individuos que deciden no vacunarse, sino a toda la comunidad, especialmente a aquellos que por razones médicas no pueden recibir vacunas o que tienen sistemas inmunológicos debilitados. Otro aspecto crítico es cómo estos movimientos han llevado a la creación de comunidades en línea que refuerzan sus creencias sin estar expuestas a la información verificada. La llamada cámara de eco de las redes sociales permite que las personas solo se rodeen de aquellos que piensan igual, y el algoritmo de TikTok, que promueve el contenido más popular o el que más interacción genera, a menudo favorece este tipo de información sensacionalista. Esta retroalimentación constante amplifica aún más las ideas erróneas y crea una percepción de que estas opiniones marginales son, de hecho, mayoritarias o científicamente válidas. En este contexto, la amenaza de que enfermedades eliminadas puedan regresar es cada vez más real. Enfermedades como la viruela, el sarampión o la polio, que habían sido casi completamente erradicadas, han visto un repunte en algunos lugares debido a la disminución de las tasas de vacunación. Estas enfermedades, que durante años se consideraron como parte del pasado, han mostrado su rostro nuevamente en ciertas regiones del mundo, con brotes que afectan a comunidades que no estaban protegidas de manera adecuada. Lo más preocupante de todo es que no son solo enfermedades antiguas las que podrían volver, sino que pueden surgir nuevas amenazas si el control de las enfermedades infecciosas se debilita debido a la falta de inmunización. Este retroceso pone en evidencia la fragilidad de los logros en salud pública. En un mundo globalizado, donde los viajes internacionales son más frecuentes que nunca, una enfermedad que aparece en un país puede cruzar fronteras en cuestión de horas. Y aunque la vacunación no garantiza una inmunidad absoluta, sí ha sido una de las principales barreras que hemos construido para prevenir brotes generalizados. Si se reduce la cobertura vacunal, se abre una puerta peligrosa para el regreso de enfermedades que podrían haber sido eliminadas, pero que aún están muy presentes en otros lugares del mundo. En resumen,
La pregunta que nos hacemos ahora no es si estas enfermedades pueden regresar, sino cuándo y cómo. Las redes sociales, particularmente TikTok, juegan un papel crucial en esta ecuación. La lucha contra las enfermedades que pensábamos erradicadas ya no depende únicamente de la ciencia o los sistemas de salud pública, sino también de cómo manejamos la información y cómo combatimos la desinformación que circula tan libremente en Internet. Es responsabilidad de todos nosotros, no solo como consumidores de contenido, sino como ciudadanos conscientes, cuestionar, investigar y promover el conocimiento basado en la ciencia. En este escenario, la salud pública y la seguridad colectiva dependen de una comunidad bien informada y educada, que no se deje llevar por el sensacionalismo y el miedo. La viruela, una de las enfermedades más mortales de la historia humana, logró ser erradicada oficialmente en 1980 gracias a un esfuerzo global, sin precedentes liderado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta victoria en la lucha contra las enfermedades infecciosas representó un hito histórico que consolidó a la humanidad como la protagonista de un logro monumental, la eliminación de una enfermedad que durante siglos había causado millones de muertes. Hoy la viruela se considera erradicada, y sus últimas víctimas fueron los pacientes de las últimas epidemias en países como Somalia y Bangladesh. Sin embargo, los recientes avances en la biotecnología y la viralización de contenidos en redes sociales como TikTok han puesto sobre la mesa una pregunta preocupante. ¿Es posible que la viruela regrese? ¿Y qué papel juegan las nuevas tendencias en las redes sociales en este escenario? La viruela es una enfermedad viral que se manifiesta a través de una fiebre alta y la aparición de una erupción cutánea característica, que deja cicatrices profundas en la piel. El virus de la viruela, conocido como variola, ha sido uno de los grandes asesinos de la historia, con tasas de mortalidad de hasta el 30% en los casos más graves. Las cicatrices y las secuelas físicas de la viruela eran tan visibles y devastadoras que marcaron generaciones enteras. Lo que hizo tan exitoso el programa de erradicación global fue la creación de una vacuna eficaz, la cual se implementó a gran escala, alcanzando incluso a los rincones más remotos del planeta. Esta vacuna se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para vencer a los agentes patógenos y transformar la salud pública global. Hoy, sin embargo, la amenaza de que la viruela pueda regresar no es una posibilidad remota, sino una realidad más cercana de lo que imaginamos. No se trata de un regreso espontáneo del virus, sino de la desinformación y la falta de vacunación, lo que podría permitir que enfermedades como la viruela resurjan. Si bien el virus de la viruela fue erradicado, los laboratorios de todo el mundo siguen siendo los únicos lugares donde el virus sigue existiendo, en su forma más controlada y estudiada. Pero lo que está ocurriendo ahora es que el olvido colectivo, alimentado por las malas interpretaciones y las teorías antivacunas que circulan en plataformas como TikTok, está poniendo en peligro los avances alcanzados en la lucha contra enfermedades mortales. TikTok, con su formato de videos cortos y altamente virales, ha sido una plataforma de difusión masiva de mensajes erróneos sobre las vacunas. Aunque muchos de estos mensajes se originan desde un espacio de desinformación o de teorías conspirativas, el hecho de que miles de personas, especialmente jóvenes, estén expuestos a estos contenidos de forma constante, crea una brecha peligrosa en la protección contra enfermedades infecciosas. Las noticias falsas sobre las vacunas, que se diseminan de manera más rápida y efectiva que nunca, han sembrado dudas sobre la seguridad de la inmunización. Y este es un riesgo real. Los movimientos antivacunas que se alimentan de contenidos sin fundamento, a menudo con argumentos superficiales y sensacionalistas, han logrado crear un ambiente de desconfianza generalizada hacia las vacunas que, en el caso de la viruela, podría tener consecuencias graves. Uno de los efectos más preocupantes de este escenario es la disminución de las tasas de vacunación en algunos países. La viruela fue erradicada gracias a una estrategia de vacunación masiva, y si bien no ha habido brotes desde su erradicación, el hecho de que las generaciones más jóvenes no estén familiarizadas con las consecuencias letales de la viruela y que algunos padres elijan no vacunar a sus hijos puede ser una receta peligrosa. Aunque el virus de la viruela no circula activamente en la población, la pérdida de inmunidad colectiva podría abrir la puerta para que resurgiera, especialmente si se diera alguna mutación o si el virus fuera liberado accidentalmente desde los laboratorios donde todavía se conserva. Esta es una posibilidad que no debe tomarse a la ligera. Además, la globalización y la facilidad con la que las personas se desplazan de un continente a otro contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas. En un mundo interconectado,
donde los viajes internacionales son más comunes que nunca, la reintroducción de un patógeno eliminado en una región con baja cobertura vacunal podría ser devastadora. Y mientras tanto, la desinformación generada en redes sociales alimenta la falsa sensación de seguridad, y se fortalece la idea de que los brotes de enfermedades como la viruela son cosa del pasado, que no necesitan atención ni prevención. El regreso de la viruela no es solo una amenaza hipotética, sino una posible realidad que debe ser tomada en cuenta en las políticas de salud pública actuales. Aunque es poco probable que el virus se escape de los laboratorios, la caída en las tasas de vacunación y la desinformación que circula a través de plataformas como TikTok podrían crear un ambiente en el que un resurgimiento sea más probable de lo que nos gustaría pensar. Las lecciones del pasado deben recordarnos que no debemos dar por sentado los logros alcanzados en la salud pública. La lucha contra la viruela y otras enfermedades erradicadas no depende solo de la ciencia, sino también del compromiso colectivo con la verdad, la educación y la confianza en la medicina moderna. Es vital que los esfuerzos globales no se desvanezcan ante la presión de movimientos que difunden desinformación. Y aquí cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La mejor manera de prevenir que las enfermedades del pasado regresen es no permitir que el miedo y la ignorancia dominen nuestras decisiones de salud. A través de la educación, el diálogo abierto y la verificación de fuentes confiables, podemos asegurarnos de que el regreso de enfermedades como la viruela siga siendo solo una pesadilla del pasado. La difteria, una enfermedad bacteriana grave que alguna vez fue una de las principales causas de muerte entre niños y adultos en todo el mundo, es otro de los ejemplos de cómo una enfermedad que estuvo al borde de la extinción podría resurgir debido a la desinformación y la falta de vacunación. Aunque la difteria fue prácticamente eliminada en muchas partes del mundo gracias a los programas de vacunación masiva, su regreso es una preocupación cada vez más creciente, especialmente en países donde las tasas de inmunización han comenzado a disminuir. La historia de la difteria es un recordatorio alarmante de lo que puede suceder cuando olvidamos las lecciones del pasado y cuando permitimos que las falsas creencias se infiltren en nuestra sociedad. La difteria es causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que produce una toxina altamente peligrosa para los humanos. Esta toxina afecta principalmente a las membranas mucosas de la nariz y la garganta, pero puede extenderse a otros órganos, como el corazón y los riñones. Los síntomas iniciales de la enfermedad son similares a los de un resfriado común: dolor de garganta, fiebre y malestar general. Sin embargo, la característica más preocupante de la difteria es la formación de una membrana gruesa en la garganta que puede bloquear las vías respiratorias y dificultar la respiración. En su forma más grave, la difteria puede llevar a la insuficiencia cardíaca, daño renal y, finalmente, la muerte si no se trata de manera adecuada. La introducción de la vacuna contra la difteria en el siglo XX fue un cambio revolucionario en la salud pública. La vacunación masiva permitió reducir drásticamente los casos de difteria en todo el mundo. En países como Estados Unidos, la virulencia de la enfermedad se redujo casi por completo. Sin embargo, a pesar de estos avances, en las últimas décadas hemos observado con preocupación un resurgimiento de casos, especialmente en regiones donde la cobertura de vacunación ha disminuido, ya sea por falta de acceso a las vacunas, desconfianza en las autoridades sanitarias o, lo que es aún más alarmante, por movimientos antivacunas. En este contexto, TikTok y otras plataformas sociales juegan un papel crucial en la propagación de desinformación, donde videos que rechazan las vacunas o promueven teorías conspirativas son rápidamente compartidos por miles de personas. Estos videos, a menudo creados por individuos sin formación médica o científica, alimentan temores infundados sobre los efectos secundarios de las vacunas, e incluso argumentan que la vacunación masiva es parte de un complot global. Estas ideas no solo han ganado terreno en las redes sociales, sino que han conseguido que un número significativo de padres se nieguen a vacunar a sus hijos, contribuyendo directamente al resurgimiento de enfermedades prevenibles. A nivel global, la situación de la difteria no es homogénea. En países desarrollados, donde las tasas de vacunación solían ser altas, los brotes son más limitados, pero aún así ocurren especialmente en poblaciones desinformadas o que no tienen acceso completo a los servicios de salud. En algunos países de Europa y América del Norte, los brotes esporádicos de difteria han sido rastreados a comunidades que no han recibido suficiente educación sobre la importancia de la vacunación. En estos casos, el regreso de la difteria no es solo un fracaso de los sistemas de salud, sino una crisis de confianza que tiene que ser abordada urgentemente. En regiones con menos recursos, el regreso de la difteria es aún más alarmante.
En ciertas partes de África, Asia y América Latina, los brotes de difteria se han vuelto más comunes debido a la falta de campañas de vacunación efectivas y la falta de infraestructura sanitaria. En estos países la difteria es una amenaza constante, pues el sistema inmunológico de la población es más vulnerable debido a la escasez de vacunas y tratamientos adecuados. Incluso en situaciones de conflicto armado o desplazamiento forzoso, donde las condiciones sanitarias son precarias, las enfermedades como la difteria tienen una oportunidad de resurgir y propagarse rápidamente. Un caso particular de esta regresión fue el brote de difteria en Venezuela a partir de 2016, donde debido a la crisis política, económica y social, el acceso a las vacunas disminuyó considerablemente. Esto permitió que la difteria resurgiera con fuerza en un país donde antes parecía ser una enfermedad del pasado. El brote en Venezuela no solo afectó a niños, sino que también impactó a adultos jóvenes y a toda una generación que había crecido en un ambiente relativamente seguro frente a esta enfermedad. Este brote fue una clara advertencia de cómo la falta de acceso a la atención médica, junto con la desinformación, pueden deshacer décadas de progreso en salud pública. El regreso de la difteria pone de manifiesto un ciclo preocupante: el olvido de las generaciones más jóvenes sobre los horrores de las enfermedades que ya hemos logrado controlar, combinado con la circulación de información errónea. Los movimientos antivacunas en plataformas como TikTok, que rechazan las evidencias científicas, contribuyen a crear un ambiente en el que las generaciones actuales se sienten inmunes a las amenazas del pasado. Este fenómeno es particularmente peligroso, pues mientras el tiempo pasa y las generaciones olvidan, las enfermedades no desaparecen por arte de magia. El mensaje es claro: si no mantenemos un compromiso continuo con la vacunación y no combatimos activamente la desinformación que circula en las redes sociales, podríamos ver el regreso de enfermedades que pensábamos erradicadas. La lucha contra la difteria no solo depende de los avances científicos, sino de una educación masiva y un esfuerzo conjunto para proteger lo que tanto ha costado construir. Es crucial que los esfuerzos de vacunación no se vean debilitados por la ignorancia, el miedo o el desconocimiento. La historia de la difteria es, en muchos aspectos, una advertencia. Nos recuerda que las victorias de la medicina, aunque impresionantes, no son permanentes si no hay un esfuerzo constante para preservar y avanzar en ellas. En este sentido, las plataformas de redes sociales como TikTok deben ser vistas como un doble filo. Por un lado ofrecen un espacio para la educación, pero por otro lado amplifican la desinformación que puede llevar a consecuencias desastrosas. El sarampión, una enfermedad viral que alguna vez fue considerada casi erradicada en muchos países gracias a la inmunización masiva, ha comenzado a resurgir en los últimos años, particularmente en lugares donde las tasas de vacunación han disminuido. Este retroceso no es solo un hecho aislado, es una llamada de alerta sobre los peligros reales que enfrentamos cuando descuidamos los avances en salud pública y caemos en la trampa de la desinformación, especialmente en plataformas tan influyentes como TikTok. A pesar de los esfuerzos globales para erradicar enfermedades como el sarampión, su regreso es ahora una posibilidad más tangible, y este fenómeno es cada vez más preocupante. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Es causado por el virus del sarampión, que se transmite a través de las gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda. Los síntomas comienzan con fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, seguidos de una erupción característica que empieza en la cara y luego se extiende por todo el cuerpo. Aunque el sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación, antes de la introducción de la vacuna, era una de las principales causas de muerte infantil en todo el mundo. Con la llegada de la vacuna MMR, sarampión, peperas y rubéola, en la década de 1960, los casos de sarampión disminuyeron de manera drástica en países desarrollados, hasta que en muchos lugares fue casi completamente erradicado. Sin embargo, en las últimas décadas, los brotes de sarampión han comenzado a aumentar nuevamente, sobre todo en países donde la cobertura de vacunación ha caído por debajo de los niveles necesarios para lograr la inmunidad colectiva, lo que se conoce como inmunidad de grupo. Este fenómeno no es accidental ni inevitable, está estrechamente relacionado con la creciente desinformación sobre las vacunas, la cual ha encontrado en plataformas como TikTok un canal rápido y eficaz para propagarse. Videos con teorías antivacunas, que no están respaldados por evidencia científica, han ganado miles de seguidores. Este tipo de contenido puede ser muy persuasivo, especialmente entre los jóvenes, y a menudo utiliza testimonios personales, alarmistas y no verificables para convencer a los padres de que las vacunas son peligrosas o innecesarias.
El problema con estas teorías es que ignoran la abrumadora evidencia científica que respalda la seguridad y la eficacia de las vacunas. Los brotes recientes de sarampión en países como Estados Unidos, Brasil y Francia han sido en muchos casos el resultado directo de la falta de vacunación. Los datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en Estados Unidos, muestran que los brotes de sarampión en 2019 se debieron en gran medida a los niveles insuficientes de vacunación en ciertas comunidades, donde la desinformación sobre las vacunas se ha infiltrado con fuerza. Lo peor de todo es que, debido a la alta contagiosidad del virus, cuando el sarampión se introduce en una población no vacunada, se propaga rápidamente, afectando a personas que no podían recibir la vacuna por razones médicas, como los bebés demasiado pequeños o aquellos con sistemas inmunitarios comprometidos. En algunos países, el sarampión se había considerado eliminado durante décadas, gracias a la efectividad de las campañas de vacunación y la cobertura de inmunización casi universal. Sin embargo, estos avances pueden desmoronarse rápidamente si una parte significativa de la población deja de recibir la vacuna. El resurgimiento de la enfermedad, por lo tanto, no solo pone en peligro a los individuos que se niegan a vacunarse, sino que también afecta a toda la comunidad, especialmente a aquellos que no tienen la capacidad de protegerse por sí mismos. Esto incluye a los inmunocomprometidos, como los pacientes con cáncer, aquellos que han recibido trasplantes de órganos o los que padecen enfermedades autoinmunes. La situación se complica aún más cuando consideramos la rapidez con la que las enfermedades pueden cruzar fronteras en un mundo globalizado. Los viajes internacionales permiten que una persona infectada con sarampión se desplace de un país a otro, lo que aumenta el riesgo de que el virus llegue a zonas donde la enfermedad estaba controlada. Este es un riesgo real que se ha materializado en brotes internacionales que han afectado a varios continentes. Además, es importante destacar que el sarampión no es solo una enfermedad que afecta a los niños pequeños. Aunque la mayoría de las víctimas de sarampión son niños, los adultos también pueden ser susceptibles. De hecho, los adultos no inmunizados que contraen sarampión corren un mayor riesgo de complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, inflamación del cerebro e incluso la muerte. Las complicaciones del sarampión son especialmente peligrosas para las mujeres embarazadas, quienes pueden sufrir abortos espontáneos, partos prematuros o bebés con bajo peso al nacer. Es fundamental recordar que el regreso de enfermedades como el sarampión no es solo un retroceso en términos de salud pública, sino que representa una crisis de confianza. La ciencia, que ha logrado avances extraordinarios en el tratamiento y prevención de enfermedades, está siendo desafiada por una corriente de desinformación alimentada por el miedo, la falta de comprensión y la propagación de mitos en redes sociales. Este escenario pone en peligro no solo a los individuos que toman decisiones mal informadas, sino a toda la comunidad que depende de la inmunización colectiva para estar protegida. Las autoridades sanitarias, los médicos y los educadores deben redoblar esfuerzos para combatir la desinformación y restaurar la confianza en las vacunas. Las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, tienen una responsabilidad crucial en este sentido. Si bien brindan un espacio para la libertad de expresión, también deben actuar con responsabilidad para garantizar que la información errónea que se comparte no cause daños irreparables. La educación continua sobre la importancia de las vacunas, basada en evidencia científica y respaldada por profesionales de la salud, es la única manera de evitar que el sarampión y otras enfermedades prevenibles se conviertan en una amenaza real. En conclusión, el regreso del sarampión es una tragedia evitable, y cada brote que se registra en diferentes partes del mundo es una advertencia de lo que puede suceder si no mantenemos un compromiso constante con la vacunación. Los avances en salud pública no deben ser tomados como logros permanentes, sino como victorias que requieren vigilancia continua y educación. Si queremos proteger a las generaciones futuras de enfermedades como el sarampión, debemos asegurarnos de que los esfuerzos de vacunación no solo sigan vigentes, sino que se fortalezcan frente a la desinformación que amenaza con deshacer lo que con tanto esfuerzo se ha logrado. Durante siglos, la tuberculosis fue una de las enfermedades más temidas por la humanidad, causando millones de muertes anualmente. A pesar de los avances en medicina, de la introducción de tratamientos efectivos y del esfuerzo global para reducir su propagación, la tuberculosis sigue siendo una amenaza latente, especialmente en ciertas partes del mundo. Durante años, muchos creyeron que esta enfermedad había sido casi erradicada gracias a la disponibilidad de medicamentos y programas de salud pública. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una realidad preocupante. La tuberculosis no ha desaparecido, y en muchos casos está resurgiendo con fuerza.
¿Qué está ocurriendo y por qué? A pesar de los avances, esta enfermedad sigue siendo tan relevante. Para entender cómo la tuberculosis puede ser considerada un problema olvidado, primero debemos recordar que esta enfermedad es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que generalmente ataca los pulmones, aunque también puede afectar otros órganos como los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Esta bacteria se transmite principalmente a través de las gotículas respiratorias, por lo que es fácilmente contagiosa, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación. A pesar de su naturaleza contagiosa, la tuberculosis tiene un ritmo lento de progreso, lo que significa que una persona infectada puede portar la bacteria durante años sin presentar síntomas. Este factor, combinado con la falta de diagnóstico temprano en muchas regiones, hace que la tuberculosis sea una amenaza persistente. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la aparición de antibióticos como la rifampicina y la isoniazida permitió tratar la tuberculosis de forma más eficaz, lo que redujo drásticamente los casos en muchas partes del mundo, sobre todo en países desarrollados. Durante algún tiempo, la enfermedad pasó a ser considerada como un mal del pasado, olvidada en gran medida por los sistemas de salud pública. La información sobre la tuberculosis dejó de estar en los primeros lugares de las campañas de prevención y educación sanitaria, y la gente comenzó a considerarla menos peligrosa, sin comprender que aún podía resurgir en ciertos contextos. Sin embargo, en las últimas décadas, hemos sido testigos de una alarmante reemergencia de la tuberculosis. Aunque las tasas de mortalidad han disminuido, la enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte infecciosa en el mundo, especialmente en países con sistemas de salud más débiles o en vías de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en 2020 la tuberculosis mató a más de 1,5 millones de personas en todo el mundo, a pesar de que existe un tratamiento efectivo. Los factores que contribuyen a este resurgimiento son múltiples y complejos, pero uno de los principales es la creciente resistencia a los medicamentos. La tuberculosis resistente a medicamentos MDR-TB por sus siglas en inglés y la tuberculosis extensamente resistente a medicamentos XDR-TB están emergiendo como variantes particularmente peligrosas. Estas formas de la enfermedad requieren tratamientos mucho más largos, complejos y costosos, y a menudo son muy difíciles de tratar con los antibióticos convencionales. Una de las principales causas de esta resistencia es el uso inadecuado o insuficiente de los medicamentos para la tuberculosis. En muchas regiones del mundo, los pacientes no completan el tratamiento completo debido a factores como el costo, la falta de acceso a atención médica adecuada o la falta de educación sobre la importancia de seguir el tratamiento hasta el final. Además, en algunos casos los antibióticos se utilizan de manera inapropiada para otras infecciones respiratorias, lo que contribuye al desarrollo de bacterias resistentes. Este fenómeno ha creado un círculo vicioso, donde el tratamiento de la tuberculosis se vuelve cada vez más difícil y las opciones de cura se reducen. Otro factor que ha contribuido al resurgimiento de la tuberculosis es la creciente prevalencia de enfermedades que debilitan el sistema inmunológico, como el VIH-Sida. Las personas que viven con VIH tienen un sistema inmune comprometido, lo que las hace más susceptibles a contraer tuberculosis. De hecho, una de las principales comorbilidades asociadas al VIH es la tuberculosis, y el tratamiento de ambos problemas al mismo tiempo plantea desafíos significativos para los sistemas de salud. Además, el cambio climático y los desplazamientos forzados de poblaciones, debido a conflictos o desastres naturales, están acelerando la propagación de la tuberculosis. Las personas desplazadas viven en condiciones de hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud y mala nutrición, factores que facilitan la transmisión de la enfermedad. Las personas que viven en campamentos de refugiados o en zonas de conflicto están particularmente expuestas a contraer tuberculosis, ya que las condiciones de vida precarias no permiten el acceso adecuado a la atención médica, lo que aumenta las posibilidades de propagación. El resurgimiento de la tuberculosis es también un reflejo de cómo, a medida que nos enfrentamos a nuevas amenazas sanitarias, nos hemos olvidado de seguir prestando atención a las viejas enfermedades. A medida que la atención pública se ha centrado en enfermedades emergentes como el COVID-19, hemos dejado de lado otras amenazas globales de larga data, y la tuberculosis es un claro ejemplo de ello. Aunque el progreso en la lucha contra la tuberculosis ha sido notable, el hecho de que esta enfermedad siga causando tantas muertes al año demuestra que no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. En este contexto, las redes sociales como TikTok han exacerbado el problema al proporcionar una plataforma donde la información errónea sobre la salud se puede difundir rápidamente.
Aunque TikTok ha sido utilizado para promover hábitos saludables, también ha sido utilizado para difundir mensajes erróneos sobre temas de salud pública, incluyendo la tuberculosis. Algunos influencers o creadores de contenido, sin el respaldo adecuado de la ciencia, pueden crear videos que trivializan la importancia de la prevención o que promueven prácticas peligrosas que pueden contribuir a la propagación de la enfermedad. El regreso de la tuberculosis es una llamada de atención para los sistemas de salud pública en todo el mundo. El hecho de que una enfermedad que pensábamos bajo control esté resurgiendo debería motivarnos a reflexionar sobre lo que hemos logrado y lo que todavía falta por hacer. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado siguen siendo las mejores armas contra esta enfermedad. Pero para lograrlo, es imprescindible un esfuerzo global coordinado que aborde tanto los aspectos científicos como los sociales y culturales de la enfermedad. La educación sobre la tuberculosis, la vacunación continua y la garantía de acceso a tratamientos adecuados son medidas clave para evitar que la tuberculosis siga avanzando. En resumen, la tuberculosis no es un problema olvidado, sino un desafío persistente que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo. Para evitar que la historia se repita y que esta enfermedad resurja con fuerza, debemos mantener la vigilancia, la educación y el compromiso con la salud pública. El regreso de la tuberculosis es un recordatorio de que los avances en salud no son permanentes si no seguimos luchando contra las amenazas que nunca deben ser subestimadas. La poliomielitis, más conocida como polio, es una de las enfermedades más devastadoras que la humanidad ha conocido. En su forma más grave, puede causar parálisis irreversible y en algunos casos la muerte. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, gracias a la creación de la vacuna contra la polio, se logró un avance monumental, la erradicación casi total de la enfermedad en la mayoría de las partes del mundo. Desde la introducción de la vacuna de Sabin y Salk, que fue distribuida de manera masiva a lo largo de décadas, los casos de polio se redujeron drásticamente, llevando a muchos a creer que esta enfermedad ya era cosa del pasado. El mundo comenzó a pensar que había ganado la batalla contra la polio, pero lo que pocos esperaban es que, en el siglo XXI, las redes sociales, plataformas como TikTok y los mensajes virales pudieran poner en peligro el trabajo de generaciones de médicos, científicos y voluntarios que lucharon para erradicar la polio. La polio es una enfermedad viral aguda altamente contagiosa que en sus formas graves afecta el sistema nervioso central. El virus de la polio puede atacar las células nerviosas del cerebro y la médula espinal, causando parálisis en los músculos y órganos, incluidos los músculos respiratorios. La parálisis suele ser irreversible y la enfermedad ha dejado una marca indeleble en la historia humana, especialmente en las generaciones que crecieron con el miedo constante de la polio. Antes de la existencia de las vacunas, los brotes de polio arrasaban comunidades enteras, dejando miles de niños y adultos con parálisis permanente. En las décadas previas a la vacuna, muchos países enfrentaban años de lucha contra esta enfermedad, en algunos casos con consecuencias tan devastadoras que los hospitales estaban desbordados de pacientes. La llegada de la vacuna contra la polio en la década de 1950 fue uno de los grandes logros de la medicina moderna. La vacunación en masa permitió que países como Estados Unidos, el Reino Unido y gran parte de Europa, junto con muchos países de América Latina y Asia, eliminaran la polio como un problema de salud pública. Con el tiempo, las cifras de casos disminuyeron drásticamente, y en 1988, la OMS lanzó la Iniciativa Global de Erradicación de la Polio, un esfuerzo internacional para eliminar completamente la enfermedad de la faz de la Tierra. Para el 2000, las regiones de las Américas, Europa y el Pacífico Occidental ya se consideraban libres de polio. Sin embargo, a pesar de estos avances, el virus no ha sido completamente erradicado. En algunos lugares, la polio sigue siendo un problema en ciertas partes de África y Asia. Lo que ha sucedido en los últimos años, particularmente con el auge de las redes sociales como TikTok, es que los movimientos antivacunas han cobrado fuerza, impulsados por la desinformación y la propagación de teorías sin bases científicas. Estos movimientos han encontrado en las redes sociales un canal extremadamente efectivo para difundir sus mensajes. TikTok en particular, debido a su formato viral, ha permitido que miles de videos con información errónea sobre las vacunas lleguen a una audiencia masiva en cuestión de minutos. Lo más preocupante es que estos mensajes antivacunas no solo están siendo difundidos por personas sin formación médica o científica, sino también por figuras públicas, influencers y personalidades que tienen una gran cantidad de seguidores. Estos individuos, a pesar de tener un gran poder de convocatoria,
a menudo carecen de los conocimientos necesarios para respaldar sus afirmaciones y en cambio propagan mitos peligrosos sobre la vacunación. El peligro radica en la forma en que estos mensajes virales son recibidos por el público. La rápida difusión de contenido en plataformas como TikTok puede llevar a que las personas adopten creencias erróneas sobre la seguridad de las vacunas, sin tener acceso a información basada en evidencia científica. Por ejemplo, hay quienes afirman sin ningún respaldo científico que las vacunas contra la polio son peligrosas o que causan efectos secundarios graves, como la parálisis, una afirmación completamente infundada. Este tipo de información errónea ha logrado crear dudas entre los padres, algunos de los cuales deciden no vacunar a sus hijos, lo que pone en riesgo a toda la comunidad. Este retroceso en la lucha contra la polio no es solo una cuestión de desinformación, sino también de políticas públicas inadecuadas y de una falta de acceso a servicios de salud adecuados en ciertas regiones del mundo. A pesar de que la polio ha sido eliminada en muchos lugares, persisten algunos focos de la enfermedad en países con sistemas de salud débiles, donde el acceso a la vacunación es limitado o donde las campañas de inmunización no alcanzan a todas las poblaciones. El conflicto armado y el desplazamiento forzado también juegan un papel importante en la propagación del virus. En algunos lugares de África y Asia, los brotes de polio son comunes debido a la falta de acceso a la atención médica y la dificultad para vacunar a los niños en zonas de conflicto. El regreso de la polio en algunas partes del mundo es también un ejemplo de cómo las enfermedades que pensábamos erradicadas pueden resurgir rápidamente cuando se dejan de aplicar medidas preventivas, como la vacunación masiva. Aunque la vacuna contra la polio es altamente efectiva, su éxito depende de que se administre a toda la población, especialmente a los niños pequeños. La inmunidad colectiva, que se logra cuando un porcentaje suficientemente alto de la población está vacunado, es crucial para prevenir la propagación del virus. Si la cobertura de vacunación cae por debajo de un umbral crítico, el virus puede encontrar un nicho para propagarse nuevamente. Este resurgimiento de la polio, alimentado por la desinformación en las redes sociales, representa una de las mayores amenazas a la salud pública del siglo XXI. A medida que más personas se niegan a vacunar a sus hijos debido a las falsas creencias sobre las vacunas, las enfermedades prevenibles están volviendo, y la polio es solo una de las muchas que podrían seguir este patrón. La solución a este problema no solo requiere de avances científicos y tecnológicos, sino también de un esfuerzo colectivo para educar a la población y combatir la desinformación. Es necesario entonces que tomemos medidas para contrarrestar este fenómeno. Las plataformas de redes sociales deben asumir una responsabilidad más activa en la moderación de contenido relacionado con la salud, asegurándose de que la información compartida sea precisa, basada en evidencia científica y aprobada por expertos. Al mismo tiempo, debemos redoblar los esfuerzos para educar al público sobre la importancia de la vacunación, utilizando los mismos canales digitales para difundir información verificada y confiable. En conclusión, la polio no es una enfermedad del pasado, y su regreso podría ser más cercano de lo que pensamos si no tomamos las medidas necesarias. Es responsabilidad de todos, tanto autoridades de salud como ciudadanos, asegurar que lo que se logró con tanto esfuerzo en las últimas décadas no se pierda debido a la desinformación y la falta de acción. La lucha contra la polio, al igual que con otras enfermedades prevenibles, depende de nuestra capacidad para informarnos adecuadamente y actuar con responsabilidad. La historia nos ha enseñado que si nos descuidamos, las viejas amenazas pueden regresar y poner en riesgo no solo a los individuos, sino a toda la comunidad. En la era de la información, el acceso a datos sobre salud nunca ha sido tan fácil. Sin embargo, esto también ha generado una avalancha de información errónea que circula libremente, especialmente en plataformas como TikTok. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde cualquiera puede compartir su opinión sobre temas de salud sin necesidad de tener formación médica o científica. Mientras que muchos creadores de contenido comparten mensajes positivos y educativos, otros se han aprovechado de la viralidad de estos espacios para difundir consejos de salud peligrosos sin respaldo científico alguno. Este fenómeno no solo es preocupante, sino que pone en riesgo la salud de millones de personas que confían en lo que ven en estos canales. El daño que puede causar la desinformación en temas de salud es real y tangible, y puede resultar en decisiones erróneas que afectan directamente la vida y el bienestar de las personas. El problema fundamental con estos consejos de salud sin evidencia científica es que suelen basarse en afirmaciones sensacionalistas o testimonios personales que carecen de un análisis riguroso. A menudo, estas recomendaciones son presentadas de manera tan atractiva y emocional que generan una respuesta inmediata en las audiencias,
que las perciben como algo verídico sin cuestionar su origen. Los influencers, en su mayoría sin estudios médicos o científicos, hacen declaraciones sobre tratamientos, dietas o remedios caseros que prometen curas milagrosas para enfermedades serias como el cáncer, la diabetes o el COVID-19, sin tener pruebas científicas que respalden tales afirmaciones. Un caso emblemático de este tipo de desinformación son los remedios naturales o alternativos que se difunden en plataformas como TikTok. Muchas veces los productos aparentemente inofensivos, como jugos, suplementos o hierbas, son promovidos como soluciones milagrosas para problemas de salud complejos. Un ejemplo reciente fue la promoción de ciertos suplementos para perder peso, que aunque se presentan como naturales, contenían ingredientes que no solo no eran efectivos, sino que podían generar efectos secundarios graves. Los peligros de este tipo de consejos radican en la falta de regulación y supervisión sobre los productos que se venden y en la confianza ciega que muchas personas depositan en las recomendaciones que encuentran en redes sociales. El impacto más grave de esta desinformación es cuando se disuade a las personas de buscar atención médica profesional o se les aleja de tratamientos convencionales basados en la ciencia. Es común encontrar personas que, tras seguir un consejo de salud popular, deciden no tomar los medicamentos recetados por sus médicos o abandonan terapias que han sido probadas y validadas por la comunidad científica. Esto puede ser especialmente peligroso en el caso de enfermedades graves, como el cáncer o enfermedades infecciosas, donde un diagnóstico y tratamiento temprano son clave para aumentar las probabilidades de recuperación. Cuando las personas optan por seguir tratamientos no aprobados o no se someten a los exámenes necesarios, las consecuencias pueden ser fatales. Además, la desinformación no solo afecta a las personas individualmente, sino que tiene un impacto colectivo. Si una parte significativa de la población sigue consejos de salud sin respaldo científico, se pueden generar brotes de enfermedades prevenibles o incluso recaídas en problemas de salud controlados. Un claro ejemplo de esto es la negativa a vacunarse. Los movimientos antivacunas, alimentados en gran parte por la desinformación que circula en redes sociales, han contribuido al resurgimiento de enfermedades que pensábamos erradicadas, como el sarampión, la polio y la difteria. La difusión de contenido antivacunas en plataformas como TikTok, aunque muchas veces no intencionalmente, ha desencadenado un movimiento que ha provocado que comunidades enteras rechacen la vacunación, exponiendo a los más vulnerables como los bebés o personas inmunocomprometidas a enfermedades peligrosas. El reto entonces radica en cómo podemos enfrentar esta ola de desinformación. Las plataformas digitales como TikTok, Facebook e Instagram tienen una responsabilidad considerable en este asunto. Si bien estas redes sociales no son responsables directas de los contenidos creados por sus usuarios, sí tienen el poder de moderar y filtrar información errónea. TikTok, por ejemplo, tiene un algoritmo que promueve videos con altas tasas de interacción, lo que significa que los contenidos sensacionalistas o controversiales tienen una mayor probabilidad de llegar a grandes audiencias. Esto ha hecho que las publicaciones de desinformación sobre salud se viralicen con facilidad, llegando a millones de personas en cuestión de horas. No obstante, es importante señalar que aunque las redes sociales pueden contribuir a la propagación de desinformación, también tienen el potencial de ser un espacio educativo poderoso. Si se utilizan adecuadamente, las plataformas pueden ser un vehículo para la educación en salud, para promover la información basada en evidencia y para contrarrestar los mitos. Varios médicos, científicos y organizaciones de salud están utilizando redes como TikTok para compartir datos validados y responder a preguntas comunes de los usuarios sobre salud. Sin embargo, el desafío es que estas voces no siempre tienen el mismo alcance que las de los influencers que difunden información errónea, lo que genera una lucha desigual en el espacio digital. La solución a este problema no es sencilla, pero pasa por un enfoque multifacético que involucra tanto la responsabilidad de los usuarios como la de las plataformas. Es esencial que los creadores de contenido en redes sociales sean conscientes de la influencia que tienen sobre su audiencia y la responsabilidad que conlleva compartir información sobre salud. También es fundamental que los usuarios aprendan a verificar la información antes de compartirla, asegurándose de que provenga de fuentes confiables, como instituciones médicas, universidades y expertos en la materia. Además, los gobiernos y las organizaciones internacionales deben seguir impulsando campañas educativas para que la población en general sepa distinguir entre información legítima y desinformación. El impacto de los consejos de salud sin evidencia científica es real, y sus consecuencias pueden ser graves.
Desde el daño físico inmediato hasta la pérdida de confianza en los sistemas de salud pública, la desinformación es un fenómeno que necesita ser abordado con urgencia. Al mismo tiempo, es importante que no perdamos de vista que las redes sociales son una herramienta poderosa y, si se utilizan adecuadamente, pueden contribuir al bienestar colectivo. La clave está en hacer un uso responsable de ellas, tanto por parte de los creadores de contenido como de los usuarios, y asegurar que la salud y el bienestar de las personas no se vean comprometidos por consejos sin fundamento. El futuro de la salud pública está en juego. La lucha contra las enfermedades prevenibles y el control de los brotes depende de un único factor fundamental: la educación. Sin embargo, en un mundo donde la desinformación se propaga más rápido que la verdad, el papel de la educación en la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables nunca ha sido tan crucial. Las plataformas de redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter tienen el poder de difundir tanto información útil como errónea, y el equilibrio entre estos dos extremos podría definir si en el futuro nos enfrentamos a un retroceso en la lucha contra enfermedades ya controladas, o si continuamos avanzando hacia un mundo más saludable y seguro. A medida que el acceso a Internet se ha generalizado, también lo ha hecho el acceso a información sobre salud. Lo que anteriormente era contenido accesible solo a profesionales de la salud, ahora está al alcance de todos. Si bien esto ha democratizado el conocimiento, también ha dado lugar a una epidemia de desinformación. Las redes sociales se han convertido en el principal medio para la difusión de mensajes sobre salud. Y si bien muchas veces estos mensajes son positivos y están respaldados por evidencia científica, en muchos otros casos los contenidos sin base científica se difunden con la misma o incluso mayor rapidez. En un entorno donde los algoritmos premian los contenidos que reciben más interacción, las teorías conspirativas y los mitos sobre la salud pueden llegar a una audiencia masiva sin ningún tipo de filtro ni control. El impacto de esta desinformación en la salud pública es profundo. A medida que la información errónea se disemina, la confianza de la población en los sistemas de salud y en las medidas preventivas se ve erosionada. Un ejemplo claro de esto es la reticencia a la vacunación, un tema que ha sido ampliamente discutido en plataformas como TikTok, donde los movimientos antivacunas han ganado fuerza a través de videos alarmistas que no tienen base científica. Estos videos a menudo utilizan testimonios de personas que aseguran haber sufrido efectos negativos por vacunas, a pesar de que la evidencia científica disponible demuestra que las vacunas son seguras y eficaces. Lo que se olvida en estos casos es que al compartir información errónea, no solo se pone en riesgo la salud de los individuos, sino la salud de toda la comunidad. Cuando las personas eligen no vacunarse, no solo están tomando una decisión personal, sino que están afectando a otros que no pueden recibir vacunas por razones médicas, como los inmunocomprometidos. El futuro de las enfermedades prevenibles está en nuestras manos, y la forma en que manejemos la información sobre salud en las redes sociales jugará un papel crucial en la próxima década. Si la desinformación sigue ganando terreno, las enfermedades que pensábamos erradicadas podrían regresar. El resurgimiento de enfermedades como el sarampión, la polio y la difteria ha sido una advertencia alarmante de lo que puede suceder cuando las tasas de vacunación caen debido a la desconfianza y el miedo generados por contenidos erróneos. Sin embargo, el futuro no está escrito. A través de la educación y la verificación, podemos revertir esta tendencia y asegurar que las generaciones futuras vivan en un mundo libre de enfermedades prevenibles. La educación en salud es la clave para cambiar la narrativa. Las plataformas de redes sociales deben ser utilizadas como herramientas para difundir información precisa y basada en evidencia científica. Los profesionales de la salud, las organizaciones de salud pública y las universidades tienen un papel fundamental en esta tarea. Si bien no es tarea fácil, es esencial que se amplíen los esfuerzos para llevar la ciencia a las plataformas donde se encuentran las audiencias más vulnerables. Los educadores deben ser conscientes de la importancia de adaptarse a los nuevos medios de comunicación, utilizando un lenguaje accesible, atractivo y comprensible para captar la atención de la audiencia joven, que es la más susceptible a la influencia de estos contenidos virales. En este sentido, las campañas de salud pública en redes sociales deben ser diseñadas cuidadosamente para contrarrestar la desinformación, basándose en hechos verificables y estudios científicos. La verificación de la información también es una herramienta poderosa para combatir la desinformación. Con el crecimiento de la desinformación, la capacidad de verificar datos se ha vuelto crucial. Las plataformas como TikTok y Twitter deberían implementar medidas más estrictas para evitar la propagación de contenido erróneo. Aunque algunas de estas plataformas ya están tomando pasos hacia la verificación de información, los esfuerzos deben intensificarse.
Los usuarios también deben ser educados sobre cómo identificar fuentes confiables y cómo cuestionar la información que consumen. De esta manera, la población será más crítica frente a la información que recibe y sabrá cuándo una fuente es confiable o cuando se trata de una falacia. El futuro incierto de la salud pública es, en gran parte, un reflejo de las decisiones que tomemos hoy. Si elegimos ignorar el poder de la educación y la verificación, es probable que nos enfrentemos a un retroceso en la lucha contra enfermedades que pensábamos superadas. Sin embargo, si somos conscientes del peligro de la desinformación y actuamos con responsabilidad, podemos asegurar que las futuras generaciones disfruten de un mundo donde las enfermedades prevenibles sean solo un mal recuerdo. La información precisa y confiable es nuestra mejor defensa contra las amenazas a la salud pública, y es nuestro deber colectivo garantizar que esté al alcance de todos. En resumen, el futuro de la salud pública depende en gran medida de cómo manejamos la información sobre enfermedades y vacunas. Las redes sociales son una herramienta poderosa que, si se utiliza correctamente, puede contribuir a una mayor educación y prevención. Pero si permitimos que la desinformación prolifere sin control, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos logrado en la lucha contra las enfermedades prevenibles. La clave está en educar, verificar y comprometerse con la verdad para crear un futuro más saludable para todos. Gracias por acompañarme en este recorrido tan importante sobre temas de salud pública. Si te ha interesado el contenido, no olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de más videos educativos y fascinantes. Nos vemos en el próximo video.